12, muchísimas gracias por escuchar. Creo que tenemos que remontarnos al año 2024, al mes de enero, concretamente cuando todavía el país apenas discutía qué era lo que nos estaba pasando. Ni siquiera habíamos entrado a intentar tomar decisiones sobre cómo enfrentarlo, descubrir y describir con algo de claridad la crisis de seguridad que ya nos afectaba dramáticamente. Pues para esa fecha el presidente Daniel Noboa sorprendió al país con una decisión que sin lugar a dudas, viendo en perspectiva, marcó un antes y un después. El reconocer la existencia de un conflicto armado interno, que por cierto mereció muchísima crítica, hasta el día de hoy es cuestionada, que es polémica, que tiene distintas lecturas, perspectivas, pero que deberíamos considerar como el punto de partida para describir algunas cosas. Lo primero y lo fundamental, que es lo que de alguna manera siempre defiendo, es que es una decisión que marca el carácter del gobierno. Y es importante referirnos al carácter del gobierno en virtud de lo que enfrentamos y porque tenemos con qué comparar. El carácter del gobierno fue el definir con absoluta claridad qué es lo que estaba pasando y a partir de eso, cómo es que debíamos enfrentarlo. Claro, en este cómo y en este camino también este país ha ido aprendiendo. Hay que decir que la ansiedad nos ha ganado a todos, que seguramente a ratos a todos nos asiste algo de desesperanza, de no saber cómo en algún momento, algún día, vamos a poder superar la crisis de inseguridad que nos aqueja. Porque de pronto cualquier día aparece un nuevo evento escandaloso, porque todos los días siguen sucediendo cosas. Lo que tenemos que ser conscientes es que todos los días también están sucediendo cosas del lado del Estado. Lo que pasa es que también se vuelven parte del paisaje y probablemente no le damos la trascendencia que tiene cada anuncio sobre una captura, sobre una incautación. Ya los anuncios incluso de que los delincuentes, los cabecillas, los grandes capos, los más peligrosos son capturados y extraditados. Ya ni siquiera esos son los grandes titulares. Digo esto de una forma simbólica más bien, porque esos grandes titulares de hecho ya no existen más. La figura de la prensa escrita no existe más. Pero los grandes titulares, los grandes temas, las tendencias, ya ni siquiera son alrededor de estos temas que tienen una trascendencia realmente fundamental y que marcan una enorme diferencia de cómo se pudo haber estado gestionando este problema. Que básicamente el otro lado era seguramente no hacer nada. El presidente Noboa decidió hacer y hacer cada cosa que tenía que hacer para darle secuencia a la decisión que había tomado anteriormente. Pero esta, la de enero de 2024, la decisión que marca el camino. Ha consultado a la gente sobre lo que debíamos hacer. Ha enviado proyectos de ley con el carácter de urgente que, de no haber consolidado una mayoría legislativa, habrían sido imposibles que tengan tratamiento y que pasen. Es decir, todo lo que rodea también a lo que ha venido sucediendo tiene que ser considerado como parte del enorme esfuerzo y de el camino trazado. El habernos incorporado, el haber sido invitados, también tiene que ver con haber hecho los méritos suficientes y habernos incorporado, digo, el escudo de las Américas, ya nos daba una perspectiva totalmente distinta de cómo en cambio enfrentábamos lo que pasaba. Porque si teníamos un gobierno que había decidido enfrentarlo, el tema era cómo lo enfrentábamos. Era fácil concluir que solos era muy difícil, sino imposible. Y el intentar generar alianzas con países que tenían capacidades para colaborar
era esencial, se tornaba fundamental, pero ese también era un camino en el que había que recorrer y seguramente ir paso a paso. El incorporarnos a esta lógica regional del escudo de las Américas, por supuesto que fue crucial. Si las mafias se internacionalizaron, lo lógico es pensar que los estados también deben hacerlo. Este no es un tema nuevo, es un tema del que se ha hablado, siempre se ha hablado mucho. Pero lo que ha ocurrido ayer constituye el siguiente paso, probablemente el más difícil de tomar. Y no hay que perder de vista que es un siguiente paso que ha tenido que adoptarse bajo una modalidad distinta a la que inicialmente se había previsto y que habría sido la ideal, y que la mayoría de ecuatorianos seguramente reconocemos como tal, habría sido la ideal. El problema es que nos ganó la política, y me refiero a la consulta popular última, en la que la pregunta sobre establecer la posibilidad de que se establezcan bases militares extranjeras no pasó, perdió porque nos ganó la política. Nunca tenemos que olvidar a los actores políticos que impulsaron la campaña por el no, y creo sinceramente que los ecuatorianos, los ciudadanos, los que acudimos a las urnas, nunca deberíamos de dejar de hacer un ejercicio de conciencia, de saber que nos equivocamos. Por supuesto me estoy incluyendo sin tener que hacerlo porque fui de los que votó por el sí, pero la mayoría del país decidió que no. Como ese fue el resultado, entonces hoy estamos ante un hecho que también requiere de enorme coraje, de firmeza, de valentía y de mucho talento desde lo jurídico. Y ahí es donde tiene trascendencia también la decisión de haber incorporado como secretario jurídico de la presidencia a quien se incorporó. Alguien con esas capacidades para poder entender cuál era el camino jurídicamente viable para plantearle al país el hecho de que ya en la parte operativa también podamos contar con asistencia internacional. Porque hemos contado con ese apoyo en términos de inteligencia, hemos contado con esa colaboración. Ahora mismo las extradiciones son parte de esa colaboración. Pero comenzando esta semana se dio una reunión que seguramente fue determinante con el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Ese viaje que hizo el presidente y su equipo, en el que efectivamente aprovechó para ver a la selección, pero que no fue el centro de todo, sino la reunión que permite que ayer se suscriba un decreto que efectivamente viabiliza la posibilidad de que ya en la parte operativa podamos contar con este apoyo y con esta ayuda. Lo que correspondía a lo lógico, lo que hay que hacer evidentemente es regresar a ver que ese decreto esté adecuadamente fundamentado para que pueda resistir lo que se le viene, lo que seguramente ya comenzó, que es una gran campaña en contra, todo tipo de ataques que irán desde lo político, las amenazas de salir a las calles, con pretextos, lo voy a decir, ridículos y absurdos, no porque no tengan significado, no deban tener trascendencia, sino por cómo se interpreta y por quién sale en defensa supuestamente de la soberanía, por ejemplo. Vamos a ver un ataque desde todos los frentes. Entonces lo primero que habría que cerciorarse es que ese decreto tenga el soporte jurídico para imponerse. El resto es el coraje que ya ha demostrado el gobierno para sostener sus decisiones. Y en lo jurídico, más allá de la enorme y fundamental y esencial garantía que da, insisto, la presencia del doctor Heredia al frente de la construcción de todo esto, la interpretación inicial hecha por constitucionalistas serios, creo que es alentadora también. Javier Palacios estuvo esta mañana con nosotros, podemos escucharlo.
El artículo 5 de la Constitución lo que prohíbe es la instalación de una base extranjera en el país. No prohíbe, y de hecho más bien el Ecuador en toda la Constitución lo que promueve es la cooperación internacional. No prohíbe que el Ecuador tenga cooperación internacional, sea en seguridad o en otra materia. Y particularmente en seguridad, mientras no exista un desplazamiento de la función natural de las fuerzas del orden, la cooperación no solo que es constitucional, sino que es necesaria en el país. Un apoyo primero presidencial a las fuerzas del orden y segundo también es el trazar la cancha para que las fuerzas del orden sientan que los operativos que de aquí en adelante van a tener en el marco de combatir el conflicto armado interno no van a estar desprotegidos, es decir, en el evento de que llegase a ocurrir algo en el marco del conflicto armado interno, el presidente podrá aplicar su disposición constitucional y por eso también le exhorta en el artículo seguido a la Asamblea Nacional de que, de ser el caso, otorgue la amnistía si así fueran los hechos. Entonces hay que entender la importancia de sostener una mayoría en la Asamblea, de que la Asamblea tenga la dirección correcta. Hay que entender la importancia de tener un equipo jurídico sólido. Hay que entender la importancia de demostrar coraje y firmeza en cada decisión para que los grupos políticos y sociales que no están buscando el bien del país, sino sus intereses, sepan que no les va a resultar fácil intentar ir en contra de este tipo de decisiones, porque estos grupos políticos y lamentablemente varias agrupaciones sociales, algunos plenamente conscientes y otros, digamos, sin saberlo, lo que han sido, son y seguirán siendo es funcionales al crimen organizado. Durante mucho tiempo el país ha sido testigo de cómo estos grupos criminales se han fortalecido, cómo parecen imbatibles, cómo parece que les sobra el dinero, las armas, la influencia, las conexiones, el control territorial. Pues bueno, el siguiente paso ha sido entonces dotarle al Estado ecuatoriano a través de estas alianzas, a través de esta cooperación internacional, justamente, también de más fuerza, más inteligencia, más cooperación, más herramientas, ojalá más aliados. Que lo único que va a querer decir en el resultado final es un Estado más y mejor capacitado para enfrentarlos. La discusión va a venir y con fuerza, con absoluta seguridad. Esto terminará probablemente en la Corte Constitucional y por eso es muy importante que hagamos un esfuerzo por comprender al menos lo esencial detrás del decreto que ha firmado ayer el presidente de la República. Son las 9:25. Buenos días, yo soy Álvaro Rosero León. La opinión de Álvaro